El doctor David Livingstone, el explorador británico que se convirtió en leyenda de Hollywood. Dr. Livingstone, I presume. Livingstone completó el mapa de África. No ha habido otro explorador terrestre como él, ni lo habrá. Es el paradigma del macho victoriano. La masacre de la que fue testigo en una aldea africana provocó la abolición de la esclavitud y cambió el rumbo de la historia. ¿Pero era Livingstone el héroe victoriano en el que lo convirtieron sus coetáneos? Su diario de campo encerraba un secreto, oculto hasta ahora. Es la primera vez que alguien lo lee en 140 años. Hace más de 150 años, Livingstone se aventuró en una tierra que los occidentales llamaban el oscuro corazón de África. Misionero cristiano e incansable explorador, cubrió en 3 grandes expediciones 47.000 kilómetros, una distancia mayor que la circunferencia de la Tierra. Su misión era descubrir ríos que pudieran utilizarse como rutas comerciales. Estaba convencido de que el cristianismo seguiría al comercio y acabaría con la esclavitud que él tanto despreciaba. En Gran Bretaña y Estados Unidos, la trata de esclavos se había abolido hacía décadas. Pero en África Central y Oriental seguía estando en vigor. Un equipo de expertos de la Universidad de Nebraska dirigido por Adrian Wisnicki ha investigado un hecho del que Livingstone fue testigo y que conduciría finalmente a acabar con el tráfico de esclavos en África. Quería averiguar lo que había ocurrido durante la última expedición de Livingstone. La Biblioteca Nacional de Escocia alberga la mayor colección de documentos de Livingstone del mundo. Wisnicki estaba interesado en los comentarios de Livingstone sobre la trata de esclavos en el centro del continente y quería saber más. Livingstone había estado viajando los últimos 6 años, pero hacía al menos 2 años que no se habían recibido cartas suyas. En 1865 partió en busca del nacimiento de uno de los ríos más largos de la Tierra, el Nilo. Pero en 1871, sus lectores norteamericanos y británicos prácticamente daban a Livingstone por desaparecido. Sus seguidores ansiaban saber cualquier cosa de él, y un periodista estadounidense decidió partir en su busca. I'm thankful that I'm here to welcome you, Mr. Stanley. Mr. Stanley. Stanley volvió a casa con una exclusiva. Noticias del escurridizo Livingstone. Y también traía un valioso documento, el último diario de Livingstone. Sus páginas contenían una historia asombrosa. Describía cómo unos tratantes de esclavos habían masacrado a los habitantes de Nyangwe, una aldea en lo más profundo de África Central. Un día Livingstone había visitado el mercado. Y cuando se iba, llegaron 3 esclavistas armados. Entonces se produjo un altercado. Los esclavistas dispararon contra los aldeanos. La gente corría en todas las direcciones, pero los tratantes de esclavos no dejaban de disparar. Fue una gran masacre. Los esclavistas mataron a 300 o 400 hombres, mujeres y niños en pocas horas.
La masacre horroriza a Livingstone. Su narración conmociona al público occidental y provoca la intervención del gobierno británico para poner fin a la trata de esclavos, permitiendo a las potencias europeas colonizar el continente. Pero parece que el diario de Livingstone, que llevó de vuelta a Inglaterra a Stanley, no revelaba la historia completa. Cuando Wisnicki empezó a estudiar a fondo lo ocurrido en Nyangwe, descubrió algo curioso. Había varios relatos de la masacre y todos diferían entre sí. En los diarios publicados tras la muerte de Livingstone y editados por su amigo Horace Waller, hay una versión. En los libros escritos por Stanley, basados en sus conversaciones con él, hay una segunda versión. Y en las cartas de Livingstone hay una tercera versión. Así que empecé a preguntarme cuál de los tres textos estaba más cerca de la verdad, de los hechos reales que había vivido Livingstone. Livingstone tenía una forma particular de registrar sus experiencias. Primero, tomaba notas breves en un cuaderno de campo. Y posteriormente ampliaba esas notas al redactarlas en su diario. Esa sería la base de los libros que publicó. Para descubrir lo que había ocurrido realmente en Nyangwe, Wisnicki necesitaba encontrar el cuaderno de campo original de Livingstone, el que había escrito durante la masacre. La cuestión era dónde estaba ese diario de campo que describía la masacre. En la Biblioteca Nacional de Escocia no aparecía por ninguna parte. Pero a 80 kilómetros de allí, cerca de Glasgow, está el centro David Livingstone. En otros tiempos fue una fábrica de algodón donde la familia de Livingstone vivió y trabajó durante su infancia. En este lugar, en un almacén, se encuentran las posesiones más preciadas de la familia Livingstone. El doctor Neil Wilson es tataranieto de David Livingstone. Esto es una medalla de oro que le dio a mi tatarabuelo la Royal Geographic Society. La inscripción dice: terras reclusas, tierras desconocidas o aún no descubiertas. En su archivo se encuentran las páginas perdidas y en ellas la primera descripción de puño y letra de Livingstone de la masacre de Nyangwe. Este es el diario personal de Livingstone. Lo tuvo hasta su muerte, y su contenido no iba destinado a nadie más que a él. Durante los últimos 140 años nadie ha podido leerlo. Hasta ahora el diario ha guardado sus secretos. Pero este no es un diario normal. Las anotaciones de Livingstone están escritas en trozos de hojas del periódico The Standard. El estado de estas páginas dicen tanto como lo que dejó escrito Livingstone. Estas páginas desvaídas revelan que cuando estaba en Nyangwe, Livingstone no tenía papel de escribir y utilizaba lo primero que tenía a mano. A falta de tinta usaba zumo de frutos silvestres. Como ven, está tan desgastado que resulta completamente ilegible. Es un revoltijo de textos. Livingstone fue la última persona que leyó estas palabras. Wisnicki cree que es una vía muerta. La verdad sobre lo que ocurrió en Nyangwe puede quedar oculta para siempre en estas páginas. Pero quizá haya una solución.
una compleja tecnología desarrollada por la NASA para desvelar los secretos del sistema solar, puede ser la clave. El análisis de imágenes multiespectrales podría ser la única forma de recuperar las páginas del diario. En los estudios Megavision de Santa Bárbara, California, un equipo de científicos ha construido una cámara de última generación que puede ver lo invisible. Sí, aquí hay varias capas. Tengo mucha curiosidad por saber qué hay en la última. De todas las páginas, a esta es a la que le falta el trozo más grande. Ken Boyston es el ingeniero jefe. Estos son LEDs de colores de banda muy estrecha y de alta potencia, que nos permiten iluminar algo durante un breve periodo de tiempo con luces de colores potentes y puros. Para recuperar las palabras del diario de Livingstone, el equipo emplea paneles de LEDs de alta tecnología para iluminar los documentos con luces de diferentes colores y longitudes de onda. Esta cámara sirve para ver cosas que el ojo humano puede apreciar con una gran claridad. Y para ver lo que el ojo humano no puede percibir, tenemos LEDs que no solo emiten luz en el rango visible, sino también en infrarrojos y ultravioletas. El equipo toma imágenes de alta resolución en blanco y negro bajo luces de 12 longitudes de onda diferentes. Y con cada longitud de onda, las páginas del diario se comportan de una forma distinta. Cuando se proyecta la luz sobre un documento, el documento absorbe unas longitudes de onda y refleja otras, de modo que una mancha de tinta roja refleja la luz roja y absorbe los demás colores de la luz. Las notas de Livingstone reflejan algunos colores y, lo que es más importante, absorben otros. Cuanto más luz reciben, más oscuras se vuelven las líneas. Pero las palabras siguen siendo ilegibles entre las letras impresas del periódico. Para descubrir la verdad de lo que ocurrió en Nyangwe, el equipo y el investigador colaboraron durante 6 meses. Cuando Livingstone escribió este cuaderno de campo, se había quedado sin fondos y estaba consumido por la enfermedad. Pero siguió avanzando en busca del nacimiento del río Nilo. En sus 2 primeras expediciones había buscado una vía navegable hacia el interior, pero no lo había logrado. Consciente de que podía ser su última oportunidad, esta vez tenía que conseguirlo. Pero su deseo por hallar las fuentes del río Nilo era tal que confió sus suministros y protección a los tratantes de esclavos que intentaban abrirse camino hacia el centro de África en busca de marfil. Joanna Lewis, de la London School of Economics, ha investigado las rutas comerciales africanas en la época de Livingstone. En aquella época, en algunas partes de África Central, se comerciaba con marfil, armas y esclavos. Es una combinación letal. El marfil allí se pagaba a $1 el kilo, pero si lo llevabas a la costa, de repente su valor ascendía a $100 o $120. Un negocio redondo. El mercado internacional del marfil está en plena expansión, y con él la trata de esclavos. Los esclavistas tenían una ruta consolidada desde la costa este de más de 1.500 kilómetros hacia el interior del continente, y Livingstone les acompañó. Compartió su comida e incluso cuidaron de él cuando se puso enfermo. Durante el camino se detuvieron en Kasembe, Ujiji y Nyangwe. En estas aldeas, los traficantes cambiaron armas y tela por marfil
y capturaron a aldeanos para transportar el marfil hasta la costa. Desde allí, el marfil se mandaba por barco a Europa y América, mientras que los esclavos eran enviados a plantaciones en lugares tan lejanos como Cuba o Brasil. Yo diría que era un hombre atormentado. Tenía que aceptar el hecho de que dependía de la ayuda de los esclavistas árabes con los que viajaba y, por tanto, dependía de los esclavos. Así que tuvo que aprender a transigir. Las descripciones que hizo Livingstone del esclavismo en África cobraron vida en Gran Bretaña y Norteamérica en proyecciones de linterna mágica. Esta imagen en particular es muy perturbadora. Casi se pueden oír los gritos. Esta es una escena que Livingstone describió varias veces en sus diarios. Sobre todo a las mujeres, cuando estaban demasiado débiles o enfermas, las ataban a un árbol y las abandonaban. Y lo que resulta especialmente siniestro es que al fondo se ve cómo se acercan las hienas. De manera que esas personas que todavía están vivas saben que probablemente las van a devorar, si es que no han muerto antes. Cientos de miles de habitantes de las aldeas fueron esclavizados y obligados a caminar hasta la costa oeste. Muchos murieron durante el viaje. Otros fueron azotados hasta morir. Como conocía bien a los tratantes de esclavos, Livingstone intentó razonar con ellos. La demanda de esclavos y marfil parecía inagotable. Se adaptó a vivir en aquel entorno brutal, pero en los informes que enviaba a Gran Bretaña contaba la verdad sobre este comercio. Livingstone había empezado a denunciar los horrores del tráfico de esclavos casi 15 años antes. Él fue el primer europeo que cruzaba el África subsahariana. El relato de su primera expedición, Viajes de un misionero en Sudáfrica, lo catapultó a la fama. Fue un éxito de ventas y convirtió a Livingstone en un icono. Era como si hubiera vuelto de la Luna o como si hubiera estado en Marte con los marcianos. Para ellos era algo similar. Había vivido entre los salvajes y había sobrevivido. Livingstone había llegado a África como misionero y médico. Aunque su público lo consideraba un santo, la verdad era que no le atraía la labor misionera. En 30 años en África, solo hizo una conversión al cristianismo. No le gustaba, le parecía aburrido y poco interesante. Tampoco le gustaba la vida familiar sedentaria. Lo suyo no era ser misionero. El verdadero Livingstone era decidido y ambicioso. Estaba convencido de que podía abrir África Central al comercio europeo. Y sus trabajos muestran que su destreza como cartógrafo era extraordinaria. Cartografió grandes partes del continente desconocidas para cualquier europeo. Donde hasta entonces había un espacio en blanco, él completó el mapa de África. Uno de sus descubrimientos más famosos fueron las cataratas Victoria, en el curso del río Zambeze. Esto fue lo que vieron Livingstone y su grupo hace algo más de 150 años, en 1855. Después de viajar durante tantos meses, sería una visión imponente. El explorador Russell Gammon lleva 25 años siguiendo los pasos de Livingstone y ha investigado las técnicas con las que elaboró sus mapas.
Ahora mismo estamos en una canoa de madera tradicional, un mokoro, como se llama aquí. Está tallada en el tronco de un árbol y es un sistema de transporte muy eficaz. Así viajaría Livingstone por estos ríos. Su flotabilidad es muy buena, aunque no es demasiado estable. Es como montar a caballo. Una vez que te acostumbras, no hay problema. Esta es la isla de Calais. En su busca de una ruta navegable a través de África, Livingstone acampó aquí mientras remontaba este río. Utilizó un sextante de marino para determinar la longitud y la latitud de la isla, y por tanto su posición exacta en la Tierra. Un sextante mide el ángulo del Sol con respecto al horizonte. Haciendo una medición a la misma hora cada día, Livingstone podía determinar cómo cambiaba el ángulo y calcular cuánto había avanzado hacia el este o el oeste. Lo que hacemos es levantar el sextante y buscar la línea del horizonte. A continuación movemos el brazo así y vemos cómo cambia el ángulo del espejo. Ahora estoy viendo cómo el sol parece bajar hasta alinearse con el horizonte, más o menos aquí. Y ya podemos medir los grados, minutos y segundos. En la actualidad, podemos medir con gran exactitud las latitudes que registró utilizando un GPS. Según él, las coordenadas de este lugar son sur 17 51 54 y según el GPS 17 51 91. Una medición bastante precisa. Es un margen de error de menos de 1 kilómetro. Los geógrafos de la época creían que la mayor parte del interior de África era un desierto, así que descubrir estos ríos fue algo asombroso. Pero la burbuja en la que se encuentra el aclamado explorador está a punto de estallar. El mapa de bolsillo que trazó en su primera expedición parece demostrar que el Zambeze era la ruta comercial que estaba buscando. Cartografió con precisión cientos de kilómetros del río, pero tomó una decisión fatal. Esta línea de puntos indica el rodeo que los nativos de la zona le recomendaron que diera para evitar la garganta de Cabora Bassa. Al hacerlo, evitó un gran obstáculo: una serie de rápidos imposibles de atravesar en barco. El desconocimiento de este hecho tendría consecuencias fatales. En un segundo viaje, financiado por el Foreign Office británico, regresó al Zambeze para demostrar que se podía seguir todo el curso del río en barco de vapor, lo cual supondría grandes oportunidades comerciales. Iba acompañado de un nutrido grupo de personas, pero los rápidos les cortaron el paso. Bajo unas condiciones extremas, uno a uno fueron muriendo, entre ellos la esposa de Livingstone, Mary. Cuando se supo en Inglaterra los hombres, las mujeres y los niños que habían perecido, todos culparon a Livingstone. En 3 años gastaron unas 100.000 libras de los contribuyentes y solo consiguieron remontar menos de 500 kilómetros del curso del río. Livingstone volvió a Inglaterra después de aquello. Su reputación había quedado en entredicho por el fracaso de la expedición del Zambeze, así que fue una verdadera catástrofe. La muerte de su esposa supuso un duro golpe para él. El viaje también destruyó su credibilidad como explorador y lo llevó al borde de la ruina económica. En 1865, por tercera vez, regresó a África, la tumba del hombre blanco, y esta sería la última vez.
Livingstone tenía asuntos pendientes en el continente negro. Había muchas razones por las que volver. Expiar la muerte de su esposa, recuperar su prestigio como explorador y luchar contra la esclavitud. Las páginas de su diario podrían revelar cuáles fueron sus motivos para regresar. La extrema humedad de la selva, el sol ardiente y los materiales que Livingstone utilizó para escribir tuvieron un efecto devastador sobre su último diario. Las partes más importantes de la narración de la masacre son totalmente ilegibles. El especialista en análisis espectroscópico, Keith Knox, fue de los primeros que analizaron las fotografías. La letra impresa hace difícil ver la letra manuscrita. Nosotros no podemos verla, pero nadie pudo leerlo tampoco cuando lo encontraron. De cada página del diario se tomaron 12 fotografías en blanco y negro, iluminadas con luces de 12 longitudes de onda distintas. Los primeros resultados permiten a Keith albergar esperanza. La tinta absorbe toda la luz azul y por tanto se oscurece con respecto al fondo del papel de periódico. Según vamos cambiando la luz hacia el color verde, la tinta empieza a reflejar más y por eso tiene menos contraste, como se puede ver. Al llegar al rojo refleja mucha luz y casi ha desaparecido, y bajo la luz infrarroja, invisible al ojo humano pero no para la cámara, desaparece totalmente. La tinta de la letra manuscrita refleja más luz, es decir, se ve menos iluminada con longitudes de onda infrarrojas, más largas. Según se acorta la longitud de onda de la luz con la que se ilumina el documento, la letra absorbe cada vez más luz, hasta que finalmente, con las longitudes de onda más cortas, la de color azul, la tinta absorbe el máximo de luz y se oscurece más. Las imágenes espectroscópicas mostraban las notas manuscritas mucho más claramente que antes, pero Keith seguía teniendo un gran problema. Las palabras de Livingstone continuaban escondidas bajo la letra impresa. La tinta del periódico aparece nítida y contrastada en todas las fotos. El problema no era sacar a la superficie las palabras manuscritas, sino hacer desaparecer la letra impresa. Empleando la cámara de infrarrojos que solo muestra la letra impresa, puede hacerla desaparecer. Esto es un negativo de la hoja de periódico, en la cual lo que era negro ahora es blanco. A continuación, Keith superpuso la página impresa en negativo a la página original con las notas manuscritas y sucedió algo extraordinario. Al hacer esto, resulta que solo se ven las líneas manuscritas. Es asombroso. Cuando lo vi no podía creer lo que había pasado. La escritura aparecía limpia y se podía leer perfectamente. Este ingenioso algoritmo no solo funcionó en una página, sino en todas. Cuando vi la letra en la pantalla, pensé que era la primera vez que alguien veía aquello en 140 años. El Dr. Livingstone fue la última persona que lo leyó. Fue una sensación increíble verlo aparecer. Se lee sin esfuerzo. El día 28, 8 aldeas en llamas al otro lado del río, capturando esclavos, o más bien hombres libres para convertirlos en esclavos. Ahora podía comenzar el gran desafío: el análisis del contenido del diario. Y la tarea se iba a prolongar durante casi un año. La tercera expedición de Livingstone sería un gran éxito o un rotundo fracaso. Había perdido a su esposa y su reputación. Ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo para encontrar otra ruta hacia el corazón de África y el nacimiento del Nilo. Pero en 1871, su última misión se estaba desmoronando. La principal razón era su salud.
Mientras que los traficantes y los aldeanos soportaban las duras condiciones del viaje, Livingstone estaba consumido por enfermedades tropicales. De no haber sido por su formación como médico, no habría vivido lo suficiente para poder narrar la masacre. Se estaba quedando sin medicinas y sin tiempo. Entonces recurrió a los remedios y curas de los curanderos de las aldeas. Era su única posibilidad de sobrevivir. Actualmente, en pequeñas poblaciones como esta, los herboristas locales siguen recurriendo a los mismos remedios tradicionales que los antiguos curanderos. El doctor Lawrence Dritsas ha investigado las enfermedades que Livingstone pudo contraer. En lugares como este podemos descubrir qué tipo de información pudo recoger él cuando preguntaba a los hechiceros sobre sus remedios contra la fiebre, la diarrea o la malaria. Si tengo escalofríos y fiebre, ¿qué debo tomar? ¿Qué podría darme? Tiene que tomar esto. Se corta y se hierve. ¿Esto es para la fiebre? Sí. ¿Es fuerte? Sí, es fuerte. Vale. Está muy bien. Sí, claro. Sí. Supongo que hay algo en los taninos que debe liberarse, como cuando haces un té. Habrá aceites de la madera y otras cosas que se evaporan al hervirlo. ¿Cuánto tiempo debo aspirar esto? 2 veces. 2 veces? Vale. Gracias. Livingstone hizo lo mismo. De hecho, en un pasaje dice que se coció al vapor y acabó como un arenque rojo en una ocasión en que tenía fiebre alta y consultó a un curandero. En esta última expedición, sufrió el episodio más grave de un tipo de fiebre especialmente mortífera: la malaria. Hace 150 años, la malaria era un misterio tanto para los africanos como para los occidentales. Livingstone elaboró su propia medicina y se autoprescribió una dosis sistemática que contribuyó a mantenerlo con vida. Su principal ingrediente era la quinina, que se encuentra en la corteza del quino, un árbol sudamericano. Lo que descubrió Livingstone fue que la quinina no evita que se contraiga la malaria y no impidió que sus compañeros tuvieran las fiebres, pero sí funcionaba como cura. Combinando quinina y un laxante, Livingstone creó una mezcla que creía que limpiaba el organismo de fiebres tóxicas. Para hacer sus pastillas, Livingstone mezcló quinina con calomelano, que es cloruro de mercurio, algo que se considera venenoso hoy en día. También añadía raíz de ruibarbo, un poco de jalapa y tintura de cardamomo. Lo combinó todo en unas pastillas conocidas como Rausers o reconstituyentes, ya que te reanimaban. En dosis elevadas, la quinina impedía que los parásitos de la malaria se multiplicasen en el cuerpo. En Gran Bretaña se conocían como Livingstone Rausers y se vendieron durante 40 años. Servirían para proteger a soldados, colonizadores y comerciantes de la malaria, permitiéndoles crear el mayor imperio de la época. Hacia el final de su tercera expedición, Livingstone se había quedado sin sus Rausers y seguía estando muy lejos de encontrar el nacimiento del Nilo. La desnutrición había hecho que se le aflojaran los dientes y no tuvo más remedio que extraérselos él mismo. Consumido por las penosas condiciones del viaje, siguió avanzando hasta la aldea de Niamey. Wisnicki analiza el relato de la masacre en el diario de campo y lo compara con la versión editada por Livingstone para su publicación.
y empieza a tomar forma una imagen muy distinta del explorador. Durante su estancia en la aldea, se encuentra al borde de una especie de abismo moral y entonces utiliza la violencia con métodos similares a los empleados por los tratantes de esclavos. Livingstone se queda 6 meses en la aldea esclavista de Nyangwe. Está casi arruinado y la mayoría de su gente lo ha abandonado. Manda buscar más hombres y llegan 10 esclavos liberados, a los que llama sus esclavos banianos. Sigue empeñado en encontrar el nacimiento del Nilo, pero solo podrá seguir adelante con la ayuda de los tratantes de esclavos. Si midiéramos su obsesión por encontrar las fuentes del Nilo en una escala del 1 al 10, en ese momento estaba en el 12. Mientras tanto, en Nyangwe aumenta la tensión. Uno de los tratantes de esclavos más poderosos de la región, Dugumbe, llega a la aldea. Descubre que su segundo, el esclavo en quien más confía, ha estado haciendo tratos a sus espaldas con los nativos de la zona. Sin preocuparle la presencia de Livingstone, envía a sus pistoleros al mercado para dar una lección a los aldeanos. Livingstone estaba paseando por el mercado. Parece que le gustaba ir allí, porque había mucha gente, mujeres, niños. Era el día de compras, había mucho que ver y observar. Ve llegar a los hombres de Dugumbe armados. Sin quererlo, se ve atrapado entre los disparos, en el tumulto. Ve a muchas mujeres intentando llegar a la orilla para huir en sus canoas. Muchos se ahogaron. Y él fue testigo de todo eso. Es lo que escribe Stanley, que cuenta cómo Livingstone tuvo que presenciar atrocidades indescriptibles. Livingstone escribió que era como estar en el infierno, en medio de aquella horrenda matanza, y sin poder hacer nada. A toda prisa, el explorador escribe en páginas de periódico los acontecimientos tal y como los ha vivido. Después, creará una segunda versión para su publicación. Ahora, las páginas recién descifradas de su diario de campo sacan a la luz por primera vez las palabras que escribió de forma privada David Livingstone. La matanza causó un gran impacto en Livingstone. Perdió el interés por seguir adelante a causa de lo que vio durante la masacre. Los hechos que preceden a la matanza son los que más atraen la atención de Wisnicki. Estas páginas de su diario revelan la angustia que sentía Livingstone. Livingstone no pudo hacer nada por detener la masacre, pero tenía una relación tan estrecha con los esclavistas que ni siquiera les preocupó que fuera testigo de sus actos. Hasta entonces había cerrado los ojos ante su inmoralidad. Las páginas del diario muestran que tras la masacre intenta desesperadamente desvincularse de ellos. Para atenuar de alguna forma la crueldad que le rodea, intenta restar importancia a la violencia con la que trata a sus sirvientes.
No es ningún secreto que Livingstone tuvo muchos problemas para controlar a sus rebeldes criados banianos. Pero lo que muestra esta página del diario es que mientras estaba en Nyangwe, estos criados se comportaron como criminales. Cuando una operación de compra de marfil se complica en una aldea cercana, los tratantes de esclavos piden a Livingstone que envíe a sus criados banianos para ayudarles, pero él se niega. Escribe: me he negado a enviar a mis esclavos porque solo servirían para añadir más terror y confusión. Si van, debo ir con ellos o cometerán algún asesinato. Puede que los banianos hayan sido esclavos, pero aunque ahora sean hombres libres, no son precisamente víctimas. Sus criados banianos son esclavos liberados, pero siguen siendo muy violentos y peligrosos. El hecho de que no puedan cambiar, de que su carácter siga siendo en esencia el mismo, desazona a Livingstone como abolicionista convencido. Livingstone elimina la palabra asesinato de la versión que se publicó de los hechos. Y lo hace porque en su obsesión por encontrar el nacimiento del Nilo, ha dejado a un lado sus principios y no quiere que sus compatriotas lo vean. En su diario de campo hay otro pasaje que revela hasta qué punto ha llegado a comportarse como los tratantes de esclavos en los días que preceden a la masacre. Para seguir viajando necesita una canoa. Intenta comprar una a los aldeanos y a los esclavistas, pero no lo consigue. Al final logra cerrar un trato con un jefe local, Kalenga. Pero Kalenga engaña a Livingstone. Se queda con su dinero, pero no le entrega la canoa. Las páginas del diario de campo reflejan cómo su rabia se desborda y acaba haciendo algo completamente impropio de su carácter. Se aprecia un cambio asombroso en la forma en que Livingstone decide resolver la situación. Escribe: mando a los hombres a hacer entrar en razón a Kalenga. Si se niega a devolver lo pagado, les he dicho que lo aten y lo azoten. Envía a sus criados banianos, a pesar de conocer su carácter violento, a que se tomen la justicia por su mano. Pero este episodio no aparece en la versión de los hechos que publicó después. Ha tomado el relato original y lo ha modificado totalmente. De hecho, está alterando la realidad. Livingstone está al borde del abismo. Entonces ocurre la matanza, y eso le obliga a reconocer en qué tipo de persona se está convirtiendo. En ese momento vuelve atrás. Para él es un momento de triunfo y de fracaso a la vez. Fracaso porque tiene que renunciar a lo que tanto anhelaba. Y triunfo porque a la hora de la verdad toma la decisión correcta. Asqueado por una violencia que no puede detener, ya no es capaz de seguir colaborando con los tratantes de esclavos. Livingstone admite la derrota. Renuncia a su sueño de encontrar el nacimiento del Nilo y de recuperar su reputación de gran explorador. Entonces, retrocede hasta Ujiji, donde lo encuentra Stanley. Cuando Stanley vuelve a casa con noticias de Livingstone, la prensa enloquece. La versión que se edita de los hechos se centra no solo en Livingstone, sino en su denuncia de la horrible masacre. Cuando la historia empieza a circular, deja de ser algo abstracto. Es tan real, tan vívido y tan gráfico que cambia las cosas hasta el punto en que provoca la intervención del gobierno sobre el terreno. El relato proporciona a los abolicionistas la munición que necesitan y sitúa la trata de esclavos en la primera página de todos los periódicos del mundo civilizado.
Livingstone recupera la admiración del público, pero él no llegará a verlo. Tiempo después de su encuentro con Stanley en África, muere. Su cuerpo fue trasladado hasta Gran Bretaña por sus porteadores africanos. El nacimiento del Nilo seguirá envuelto en el misterio. Quería hacer algo respecto a la trata de esclavos. Al volver a África, sabía que era muy poco probable que sobreviviera para volver a ver a sus hijos. Pero si ese era el precio que tenía que pagar por ver el fin de la esclavitud en África, creo que pensó que valía la pena. Un mes después de la muerte de Livingstone, en junio de 1873, Gran Bretaña firmó un tratado con el sultán de Zanzíbar. Con él se cerraba el último gran mercado de esclavos y finalizaba la trata comercial de esclavos en África Oriental de una vez por todas. A lo largo de 30 años, Livingstone atravesó los territorios de muchos grupos tribales y fue el primer europeo que vio y cartografió algunos de los ríos y lagos más grandes del mundo. Pero su legado se utilizaría como herramienta para un nuevo y agresivo imperialismo europeo. Sus descubrimientos en nombre de la ciencia y la humanidad se convertirían en vehículos de una nueva misión: colonizar todo un continente. Así comenzó el llamado Reparto de África. El hallazgo de estas páginas de un diario olvidado nos ayudó a penetrar en la mente de uno de los grandes héroes del siglo XIX. Fue un explorador perseguido por sus obsesiones que ansiaba la gloria personal. Livingstone no era un santo y no llegó a encontrar las fuentes del Nilo. Pero fueran cuales fuesen sus métodos, su gran triunfo fue su contribución al fin de la trata de esclavos y al comienzo de una nueva era para la historia. En los diarios publicados tras la muerte de Livingstone y editados por su amigo Horace Waller hay una versión. En los libros escritos por Stanley, basados en sus conversaciones con él, hay una segunda versión. Y en las cartas de Livingstone hay una tercera versión. Así que empecé a preguntarme cuál de los tres textos estaba más cerca de la verdad, de los hechos reales que había vivido Livingstone. Livingstone tenía una forma particular de registrar sus experiencias. Primero, tomaba notas breves en un cuaderno de campo. Y posteriormente ampliaba esas notas al redactarlas en su diario. Esa sería la base de los libros que publicó. Para descubrir lo que había ocurrido realmente en Nyangwe, Wisniki necesitaba encontrar el cuaderno de campo original de Livingstone, el que había escrito durante la masacre. La cuestión era dónde estaba ese diario de campo que describía la masacre. En la Biblioteca Nacional de Escocia no aparecía por ninguna parte. Pero a 80 kilómetros de allí, cerca de Glasgow, está el centro David Lerra. Su misión era descubrir ríos que pudieran utilizarse como rutas comerciales. Estaba convencido de que el cristianismo seguiría al comercio y acabaría con la esclavitud que él tanto despreciaba. En Gran Bretaña y Estados Unidos, la trata de esclavos se había abolido hacía décadas. Pero en África Central y Oriental seguía estando en vigor. Un equipo de expertos de la Universidad de Nebraska dirigido por Adrian Wisniki ha investigado un hecho del que Livingstone fue testigo y que conduciría finalmente a acabar con el tráfico de esclavos en África.
Quería averiguar lo que había ocurrido durante la última expedición de Livingstone. La Biblioteca Nacional de Escocia alberga la mayor colección de documentos de Livingstone del mundo. Wisnicki estaba interesado en los comentarios de Livingstone sobre la trata de esclavos en el centro del continente y tal. Un día Livingstone había visitado el mercado y cuando se iba, llegaron 3 esclavistas armados. Entonces se produjo un altercado. Los esclavistas dispararon contra los aldeanos. La gente corría en todas las direcciones, pero los tratantes de esclavos no dejaban de disparar. Fue una gran masacre. Los esclavistas mataron a 300 o 400 hombres, mujeres y niños en pocas horas. La masacre horroriza a Livingstone. Su narración conmociona al público occidental y provoca la intervención del gobierno británico para poner fin a la trata de esclavos, permitiendo a las potencias europeas colonizar el continente. Pero parece que el diario de Livingstone, que llevó de vuelta a Inglaterra a Stanley, no revelaba la historia completa. Cuando Wisnicki empezó a estudiar a fondo lo ocurrido en Nyangwe, descubrió algo curioso. Había varios relatos de la masacre y todos diferían entre sí. Quería saber más. Livingstone había estado viajando los últimos 6 años, pero hacía al menos 2 años que no se habían recibido cartas suyas. En 1865 partió en busca del nacimiento de uno de los ríos más largos de la Tierra, el Nilo. Pero en 1871, sus lectores norteamericanos y británicos prácticamente daban a Livingstone por desaparecido. Sus seguidores ansiaban saber cualquier cosa de él, y un periodista estadounidense decidió partir en su busca. I'm thankful that I'm here to welcome you, Mr. Stanley. Mr. Stanley. Stanley volvió a casa con una exclusiva. Noticias del escurridizo Livingstone. Y también traía un valioso documento, el último diario de Livingstone. Sus páginas contenían una historia asombrosa. Describía cómo unos tratantes de esclavos habían masacrado a los habitantes de Nyangwe, una aldea en lo más profundo de África Central. El doctor David Livingstone, el explorador británico que se convirtió en leyenda de Hollywood. Dr. Livingstone, I presume. Livingstone completó el mapa de África. No ha habido otro explorador terrestre como él, ni lo habrá. Es el paradigma del macho victoriano. La masacre de la que fue testigo en una aldea africana provocó la abolición de la esclavitud y cambió el rumbo de la historia. ¿Pero era Livingstone el héroe victoriano en el que lo convirtieron sus coetáneos? Su diario de campo encerraba un secreto, oculto hasta ahora. Es la primera vez que alguien lo lee en 140 años. Hace más de 150 años, Livingstone se aventuró en una tierra que los occidentales llamaban el oscuro corazón de África. Misionero cristiano e incansable explorador, cubrió en 3 grandes expediciones 47.000 kilómetros, una distancia mayor que la circunferencia de la Tierra.